Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Israel comienza a deportar a los extranjeros detenidos en el barco de la flotilla Gaza, entre ellos 2 españolas. Las unidades iraníes que combaten en Siria se han retirado a 85 kilómetros de los altos del Golán. Protestas y críticas a la ley de Estado-Nación del propio presidente de Israel y miembros destacados de las minorías drusa y árabe. Irán amenaza con cerrar el estrecho de Hormuz al paso de petroleros si se renuevan las sanciones estadounidenses. Estos son los asuntos del día de hoy. Volveremos, como siempre, con la agenda cultural tras hablar de estas noticias. Comenzamos hablando de Israel, que ha comenzado a deportar a los 20 extranjeros detenidos en uno de los 3 barcos de la denominada Flotilla de la Libertad cuando trataban de romper el bloqueo a Gaza, entre los que se encuentran 2 españolas. Mientras, otros 2 barcos continúan navegando por el Mediterráneo en dirección a Gaza. La activista cántabra Lucía Masarrasa es enfermera jubilada y profesora de salud pública y ya ha llegado de vuelta a España, mientras que la otra española es Emilia Nacher, también enfermera y que de momento permanecerá bajo detención al no haber firmado el documento en el que acepta voluntariamente ser deportada. Una de las abogadas que representa a los detenidos explicó que estos pueden bien aceptar ser deportados de inmediato o bien elegir ser presentados ante un juez durante las siguientes 72 horas para oponerse a la decisión de expulsión del Ministerio de Interior, aunque habitualmente los tribunales la ratifican. En el pasado, a los activistas deportados se les ha entregado una orden que les prohíbe la entrada en Israel durante los próximos 10 años. Una portavoz del ejército israelí dijo que la Marina había tomado el barco de acuerdo con la ley internacional y sin que se produjeran eventos excepcionales. Sí, y ustedes quizás si recuerdan que ya hemos dado esta noticia hace un par de días cuando se produjo la detención, o fue ayer mismo creo, pues hablábamos de 3 españolas, porque 2 eran españolas y la tercera era una residente, una israelí residente en España. Hoy las noticias no hablan de esa tercera persona como una española, entre otras cosas porque el hecho de que sea residente en España, pues no creo que legalmente suponga para Israel un caso especial. Es decir, si es una ciudadana israelí, pues va a ser tratada y juzgada según la ley israelí y no como española. Y llama un poquito la atención porque, bueno, estas personas seguramente ahora cuando lleguen los medios de comunicación se harán eco de sus declaraciones, que para eso fueron, porque sabían que no iban a llegar a destino, pero que estaban ahí para hacer la propaganda que a partir de ahora van a hacer en sus países a los que sean deportados o devueltos, como se quiera ver. A mí me llama mucho la atención el caso de esta mujer o chica, no sé, no la conozco, que es una israelí residente en España y que viajaba en un barco que se disponía a llegar, si no hubiera sido interceptado legalmente por la Marina israelí, a llegar a Gaza y entregar allí 10.000 euros a la organización terrorista Hamas, que se dedica a qué hacer con ese dinero. ¿Ayudar a las víctimas de un terremoto? No. Ayudar a las víctimas incluso de los bombardeos en los ataques israelíes tampoco, sino a comprar armas, a fabricar armas y para intimidar a la población, tal como, por ejemplo, lo califica la propia Unión Europea, Estados Unidos, Israel, que jamás es una organización terrorista. Pero no solamente eso, que estaría ayudando a un grupo terrorista, sino que en el momento que jamás recibiera la entrada de una persona que es israelí, por más que viniera en el mejor de los rollos a darles dinero y ayudarles, pues lo primero que haría Hamas sería retenerla contra su voluntad y negociar con Israel un intercambio, porque aunque ella se sienta solidaria con los objetivos de Hamas, pues sabe que la ley israelí está detrás de ella, que tiene a todo un país que no va a dejar que jamás la viole, la torture y la encierre y la secuestre y solamente la deje libre a cambio de prisioneros palestinos en cárceles o asesinos y terroristas confesos. Con lo cual
estamos entre situaciones muy extrañas. Yo realmente entiendo que alguna persona pueda sentir por ignorancia o por desconocimiento o incluso por filiación política, ideológica, una solidaridad desmedida con los gazatíes que les haga invisibilizar que los gazatíes están detrás, entre ellos y los gazatíes hay una organización terrorista que se llama Hamas, que se dedica a disparar misiles, a hacer túneles de ataque y a aterrorizar a civiles, con el único objetivo de echar a los judíos de la tierra de Israel. Entiendo que eso le pueda suceder a alguien que no conoce. A alguien que es israelí me resulta totalmente incomprensible, y más que alguien que conozca esa situación se atreva a intentar entrar en la Franja de Gaza. Menos mal, y puede darle gracias a Dios, si es recreyente o a lo que se quiera encomendar, de que Israel ha actuado para no dejarla entrar, porque es muy probable que no hubiera salido, y si hubiera salido en unas condiciones terribles. Las unidades iraníes que combaten en Siria del lado del gobierno de Damasco se han retirado a 85 kilómetros de los altos del Golán gracias a un acuerdo entre Rusia e Israel, según dijo el representante ruso para Siria. El diplomático anunció que a partir de un futuro muy próximo, una misión de la ONU se hará cargo de supervisar la seguridad en la zona fronteriza desmilitarizada, un plan consensuado, entre otros, con Israel. Israel, que no ha dudado en atacar en los últimos meses objetivos iraníes en Siria, tiene como objetivo prioritario impedir que Teherán establezca bases militares en el país árabe vecino y especialmente cerca de sus fronteras. Esta última frase es lo que resume todo lo que pasa en la zona de la frontera de Israel con Siria. Lo que Israel quiere impedir a toda costa es que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que hay una guerra civil en Siria, pues Teherán se establezca allí con bases militares que estén a escasos kilómetros o encima de la frontera con Israel, país al que ha declarado que su intención es eliminarlo del mapa. Así que no se andan con chiquitas, y este tipo de amenazas ya Israel y el pueblo judío ya las ha sufrido muchas veces en el pasado y saben que van en serio. Así que mejor tomar las declaraciones de estos supuestos charlatanes en serio, porque muchas veces sí es su intención. Que la distancia sea 85 kilómetros, me imagino que obedecerá algún tipo de medida de seguridad que desconozco, si es el alcance de los misiles o de los sistemas antiaéreos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es lo que se ha confirmado y que sabíamos y que se había hablado aquí muchas veces, que después de un viaje que hizo Netanyahu a Moscú, hará cosa de un mes, creo yo, pues se había solicitado que para que los sirios pudieran reconquistar de manos de los rebeldes el territorio más al sur, que es la frontera con Israel, pues Israel pedía a cambio, o exigía a cambio, que en ese tramo, en esa zona tan cercana a la frontera, no hubiera ni soldados de Teherán ni milicias chiitas que actúan en su nombre. Y parece que cada día se confirma más la veracidad de ese pacto. El presidente israelí Reuven Rivlin dijo que no puede negarse a rubricar la polémica ley del Estado-Nación, pero anunció que si la firma lo hará en árabe, idioma al que la ley retira su estatus de lengua cooficial del país. El Estado de Israel es un Estado judío y democrático que es uno y el mismo. Esta sabia y delicada ecuación es el secreto de la existencia y el éxito del Estado, declaró el mandatario. También líderes de la comunidad drusa y 3 diputados interpusieron un recurso ante la Corte Suprema por considerarla discriminatoria. Al cabo de unos días, un centenar de militares drusos en la reserva emitieron una protesta formal.
Desde entonces, varios ministros se han mostrado críticos con el contenido del texto por el malestar generado y han sugerido enmiendas. Sí, incluso una de las últimas protestas ha venido de alguien que llegó a ser el juez superior o el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Israel, que era un árabe israelí. Bueno, sobre este tema de la ley de Estado-Nación, pues este fin de semana emitiremos una entrevista con Marcelo Kisilevsky abordando todos los aspectos. Lo que sí es una ley, en resumen, que no establece nada nuevo, aunque se dejan al tintero algunas cosas que son las que han causado tanto digamos, han dolido, especialmente en la comunidad drusa, que siendo musulmanes, pues son gente que combaten desde el primer día a las órdenes del Estado de Israel en su ejército y se sienten totalmente identificados con él, y que pues para ellos el tema de que el árabe deje de ser la lengua cooficial del país, pues es una afrenta. Que incluso ha hecho suya el propio presidente, que es el jefe del Estado en Israel, el presidente Reuven Rivlin, dijo que, bueno, como él está obligado como presidente a firmar las leyes fundacionales como estas que se votan, pero como para mostrar su desacuerdo, que la firmaría firmando en árabe, una manera de protestar que quede ahí plasmada históricamente. Yo creo que ante el revuelo que está causando y especialmente por la sensibilidad que hay en la sociedad israelí hacia la comunidad drusa, que siendo musulmanes, no árabes, pero musulmanes, pues son fieles totalmente al Estado de Israel y ellos hablan árabe y bueno, sería realmente algo que tampoco requeriría tantos retoques de esta ley fundacional, el hecho de que por lo menos se siguiera, no se cambiara el estatus que ha tenido hasta ahora el árabe como lengua cooficial, junto con el hebreo del Estado de Israel. El comandante de la Marina iraní advirtió que mantener abierto o cerrado el estratégico estrecho de Hormuz, por donde circula parte del petróleo mundial, depende de los intereses de Irán. Las sanciones crueles impuestas a Irán afectarán las funciones del estrecho de Hormuz, dijo el almirante, citado por los medios oficiales iraníes en alusión a las sanciones de Estados Unidos y a los intentos de este país de reducir a cero las exportaciones petroleras de Irán. Ante las sanciones de Estados Unidos contra el petróleo iraní, el propio presidente iraní, Hassan Rouhani, y algunos altos comandantes de los Guardianes de la Revolución han amenazado recientemente con interrumpir los embarques de petróleo de los países del Golfo en Hormuz, un paso angosto entre Irán y Omán que conecta con el Golfo Pérsico y es un canal por el que circula aproximadamente el 20% del petróleo del mundo. Sí, bueno, esto también de alguna manera está vinculado a una noticia que dimos ayer, que vimos como los combatientes o las milicias hutíes que están en el Yemen frente al Mar Rojo, no al mismo Golfo Pérsico, están, pero que han bombardeado o han lanzado misiles contra petroleros árabes en otro estrecho, que es el que da entrada al Mar Rojo, que también es muy importante porque el Mar Rojo es la desembocadura del famoso Canal de Suez, que conecta el Mediterráneo con el Océano Índico y desde allí al Océano Pacífico y a todo, digamos, el sudeste asiático. Entonces, es una vía muy importante. Los hutíes son aliados de los iraníes, están intentando alertar sobre un posible bloqueo de este estrecho llamado Bab el-Mandeb, en la salida al Mar Rojo. Y el otro estrecho importante que está dentro de lo que es el Golfo Pérsico, que da salida a toda la zona esta donde se produce la mayor cantidad de petróleo del mundo, entre ellos países como Kuwait, los Emiratos, etcétera, pues tiene también un estrecho, un canal por donde tienen que pasar los petroleros de casi todo el mundo, digamos el 20% de la producción de petróleo
así como pasa por el Bab el-Mandeb, otro 20% pasa por esta zona y está frente a las costas iraníes, enfrente de Omán, y también está muy cerca de la isla de Bahrein, que también está en una posición un poco delicada porque está muy cerca de la costa iraní, con una población chiita muy grande, pero gobernada por líderes suníes. Todo esto es una zona de polvorín, y esto lo que está poniéndose al rojo vivo es lo que ya habíamos anunciado y señalado recientemente, que en estos días de agosto se va a poner en marcha las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán, tal como se decidió por el presidente Trump tras la ruptura de su país con el acuerdo firmado con Irán en 2015. Con lo cual, o habrá diálogo o habrá amenazas, o la tercera posibilidad es que haya una confrontación, que yo creo que es el escenario menos probable, el de una confrontación bajo los términos de esta amenaza. Entre otras cosas porque Irán, aunque tenga un ejército muy grande, puede ser muy grande en comparación al israelí, pero no en comparación al americano. Y por otra parte tiene como padrino a Rusia, y me imagino que si la cosa llegase a ponerse demasiado caliente, pues habría una cumbre urgente entre Putin y Trump para tratar de desbloquear esta situación. De todas maneras, ya hemos visto en los últimos años momentos en los que parecía que todo el planeta va a estallar en pedazos, y por bastantes razones más de peso que las actuales. De momento, cada uno hace su juego, y el juego de los iraníes siempre ha sido el de amenazar, decir y proclamar. De esta manera terminamos la primera parte de las noticias de hoy. Volvemos ahora con la agenda cultural. Empezamos la agenda cultural de hoy y lo hacemos, Raquel, ¿con qué? Hola Alex, hola a todos. Lo hacemos con el pianista judío-británico afincado en nuestro país desde 2017, James Rhodes. Él va a estar en el Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial. Ofrecerá un concierto con un programa centrado en obras de Bach, Chopin y Rachmaninoff el próximo 3 de agosto en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Es un pianista, es un intérprete muy particular, está revolucionando el mundo de la música clásica. De hecho, es el primer pianista clásico en firmar con Warner Bros. Records, por ejemplo. Uh-huh. Y además es una persona muy mediática porque se ha destacado en la denuncia de los abusos sexuales en la infancia. Él fue víctima de violaciones por parte de su profesor de educación física, lo que le dejó graves secuelas tanto físicas como emocionales, como se pueden imaginar. Así que seguramente alguno de ustedes le recordarán porque apareció en el programa dedicado a eso, a los abusos a la infancia de 2016 que realizó Salvados, el programa de Jordi Évole. Uh-huh. Nosotros vamos a intentar hablar con él para centrarnos sobre todo en su música. Es autor del libro autobiográfico instrumental Memorias de Música, Medicina y Locura, un personaje muy interesante y que, como les decimos, las entradas están agotadas, o sea que está causando expectación. Así que queríamos traerles la noticia de que va a actuar este 3 de agosto en el Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial, aunque muchos pues no podamos escucharle en directo. Trataremos de hablar con él aquí en Radio Sefarad. Uh-huh. Muy bien, pues mientras llega ese momento, nosotros continuamos con la agenda. Uh-huh. Les hablamos de un nuevo hallazgo arqueológico en Israel. Obras de verano. Exacto, en Gedera. Uh-huh. En este caso estaban haciendo unas obras y han descubierto un taller de alfarería que contenía un spa y una sala de juegos. Así que los de Google no han inventado nada. Ponen sus espacios para que sus trabajadores
bueno, pues se relajen y puedan crear más. En este caso eran alfareros romanos del siglo III que, bueno, pues eso, contaban con espacios para el ocio, descansar, ¿no? Y para relajarse también, ¿no? En el agua. Había 20 baños y una sala de juegos, junto con la evidencia de 600 años de una industria importante de alfarería. Los tableros para juegos están grabados en grandes bancos de piedra en el sitio donde, un sitio al lado de donde se suponía que realizaban su trabajo. Los arqueólogos han identificado un antiguo juego de 1 o 2 jugadores que usaban para practicarlo semillas o piecitas de mármol, teselas. La codirectora de la excavación, Ela Nagorsky, ha explicado que la sala de juegos era una estancia importante, le daban mucha importancia al esparcimiento de sus trabajadores. Y como decías, bueno, pues se ha descubierto cuando la autoridad arqueológica de Israel, bueno, pues iba, antes de que se produjeran las obras, bueno, pues se pasó por allí para ver qué se podía encontrar y se encontró con este interesante hallazgo. Muy bien, pues al final, si los herederos somos nosotros de todos estos juegos y todos estos lugares de espacios como spas, ¿no? que decías. Bueno, cerramos la agenda ya con una última noticia, Raquel. Que es una noticia sobre baloncesto, porque regresa al Hapoel de Jerusalén la estrella de la NBA, Amare Stoudemir, espero haberlo pronunciado más o menos Siento bien. no poderte echar una mano. Regresa no solo a Israel, sino también al baloncesto, siempre y cuando, eso sí, no sea contratado por un equipo de la NBA. Y él tiene buenas relaciones con el Hapoel para ser flexible en este sentido, porque es uno de los dueños del equipo, además. Él jugó en la temporada 2016-2017 y con su ayuda el Hapoel ganó la Liga Israelí y llegó a las semifinales del torneo europeo. Así que muchos seguidores en Israel están deseando ver sobre la pista a esta estrella de la NBA, de la cual no voy a repetir el nombre. Bueno, ¿Qué te pues parece? lo repetiremos cuando se inicie la temporada. Eso. Y lo podamos ver le deseamos en lo acción. mejor. Muy bien. Pues les deseamos también a ustedes lo mejor, que pasen un buen día y nosotros volveremos mañana con las noticias de Radio Sefardí. Hasta mañana.